7 de la noche, 13 minutos, y ya tenemos en la mesa de Voces RCN a nuestros 4 invitados en la noche de hoy. En primer lugar, la doctora María del Rosario Guerra, quien fuera ministra de Comunicaciones del presidente Álvaro Uribe. Doctora María del Rosario, gracias por estar en este programa. Gracias a todos los oyentes, muy buenas noches, un placer estar aquí en la cabina de RCN, en Voces de RCN. Doctor Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, bienvenido como siempre a este programa. Mil gracias, Juan Carlos, y a toda la mesa de trabajo en Bogotá. Doctor Antonio Navarro, exalcalde, exgobernador y precandidato presidencial, bienvenido también como siempre a Voces RCN. Excepto el último, estoy totalmente de acuerdo con el resto. Hola, Juan Carlos, ¿cómo le va? ¿Y lo de precandidatos por qué? Sí, excepto eso, todo lo demás va bien. Bueno, está bien, ahora hablamos de precandidaturas y de candidaturas. Y doctor Alfonso Prada, representante, vocero del Partido de Verde y presidente del Partido Verde, representante de la Cámara, gracias también por venir aquí. Muy buenas noches a los compañeros del panel y gracias por la invitación, Juan Carlos. Bueno, el primer asunto es una noticia que se conoció hace pocos minutos y la dimos aquí, desde Cartagena, porque en esa ciudad, en la capital de Bolívar, la firma Cifras y Conceptos presentó los resultados de una encuesta. Se le preguntaba a los colombianos si votarían a favor o en contra de un referendo, de un eventual referendo, refrendatorio o no de un posible acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, en caso de que se alcance un pacto con ese grupo guerrillero en La Habana. El 53% de la gente contestó que no votarían a favor de ese refrendatorio. ¿Cuál cree usted que puede ser la reacción del gobierno que ha impulsado este referendo y cuál puede ser la reacción de las FARC? Antonio Navarro. Bueno, Juan Carlos, estamos de encuestas todos los días, hay 2 o 3. Una intoxicación de encuestas tenemos. Pues hacer una encuesta sobre si la gente votaría un referendo cuyo contenido nadie sabe cuál va a ser, me parece un poquito, digamos, precipitado. Pero además, es que en la elección presidencial vota el 47% de la gente y el 53% no vota. Así que yo diría que pues por ahora es un dato que no dice mucho y que corresponde al comportamiento electoral de los colombianos que por alguna razón votan solamente un poquito menos del 50% en elecciones presidenciales o en elecciones de Congreso o en elecciones de alcaldes o de gobernadores. Este es un país de abstencionistas, de manera que no veo nada nuevo realmente ahí en ese dato. Sí, claro que doctora María del Rosario, hay otro dato adicional que también es interesante, dice que el 89% de los consultados no sería partidario de entregarle curules a los guerrilleros en el Congreso y que prefieren verlos en la cárcel. Yo sí creo que ese 53% que dice no está reflejando lo que uno cuando recorre el país, como lo hemos venido haciendo en estos 6, 7 meses con el presidente Uribe, percibe ese vacío que tiene la población sobre lo que está pasando en La Habana y las negociaciones, esa insatisfacción por lo que está pasando. Entonces, creo que si bien no se sabe bien qué es lo que va a estar en el referendo, sí está reflejando esa insatisfacción y ese desacuerdo de los colombianos con ese proceso y, por supuesto, nosotros consideramos que no puede ser un premio a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, que han cometido delitos que han afectado la integridad y los derechos humanos, no pueden llegar simplemente al Congreso sin haber hecho antes un acto de reconocimiento, de perdón y de reparación. Doctor Prada, ¿está de acuerdo con la doctora María del Rosario? Porque usted ha sido uno de los impulsores del proceso de paz con las FARC. Sí, yo creo que esa encuesta de una u otra manera atravesada todavía por el soroche de los paros, ¿no? Que aquí apenas nos estamos medio recuperando de lo que fue un movimiento supremamente complejo a nivel nacional, que además demandó la caída vertiginosa de la imagen del presidente Santos, la caída de las Cortes, es una cosa realmente de análisis. Y obviamente también cae, como cae todas las instituciones, cae un poco el proceso de paz también. Ayer y antier que presentaba yo la ponencia sobre el referendo en las comisiones conjuntas en el Congreso, dejé de constancia, entre otras cosas, estas bajas en las encuestas, las dejé en el acta de los debates, mencionando que pues es una cosa supremamente indescifrable lo que va a pasar. Todavía faltan muchos meses y mucha
agua que corra debajo del puente. Tenemos que definir, uno, en la mesa de La Habana, si efectivamente este va a ser uno de los instrumentos refrendarios de los acuerdos. Dos, si efectivamente vamos a utilizarlo en el día de las elecciones de Congreso, en las elecciones de presidente, o si no lo vamos a utilizar. Y además vamos a tener que definir, como bien se señalaba aquí, las preguntas que le vamos a someter a consideración de los colombianos que impliquen reformas constitucionales. Por esa razón, digamos, creo que estamos lejos, no hay en concreto preguntas que le podamos someter a consideración a los colombianos como para encuestarlos. Y segundo, estamos todavía muy cerca de una expresión, digamos, de indignación colectiva de la que hacemos parte todos y que se refleja un poco en esa baja institucional colectiva de la popularidad en todas nuestras instituciones. Luis Fernando Velasco, ¿le dice algo el resultado de esa encuesta? Lo primero es que uno no tiene que pelear con las encuestas. Las encuestas están reflejando un sentimiento que, entre otras cosas, me parece que lo interpretó bien el doctor Antonio Navarro, que el 47% de los encuestados diga que va a participar. A mí me parece una cifra interesante. Los politólogos modernos definen una serie de líderes y los dividen entre los que siguen a sus seguidores, que son los que se levantan, revisan encuestas y de acuerdo a las encuestas hacen las declaraciones, o los líderes que saben a dónde van, presentan sus opiniones, hacen sus debates e independientemente de la primera reacción de la comunidad, dice: yo creo que esto es lo importante, y si hay algo hoy importante en el país, independientemente de lo que pensamos, es lograr un acuerdo con las guerrillas. El día que logremos los acuerdos con las guerrillas vamos a podernos meter a los verdaderos debates del país, el debate de la concentración de la riqueza y otros debates. Y entre otras cosas, frente al 89% que dice que no los quiere ver con curules, oiga lo que le voy a decir. Yo preferiría ver a estos comandantes guerrilleros en el Congreso para enfrentarlos con ideas, con argumentos, y no me gusta verlos en las montañas o en La Habana dando órdenes de atacar al pueblo colombiano. Yo creo que en el escenario democrático los derrotamos sin que la gente humilde de este país, que es a la que le duele la guerra, tenga que poner más sangre. Pero doctor Velasco, ¿alcanzaría el tiempo, una vez que se logre o finalice los acuerdos, hacer pedagogía y convencer a la gente de las bondades del referendo? El tema, más que convencer a las gentes de las bondades del referendo, es salir y decirle la importancia de firmar un acuerdo que acabe una guerra que lleva 50 años y miles de muertos. Hoy es muy popular pedir guerra. Hoy es responsable pedir un acuerdo de paz. Yo me quedo, aunque sea la minoría, aunque no refleje la gran expresión de los colombianos, me quedo en el lado de los que decimos: hombre, juguémonosla por un proceso de paz, porque este país, el día que no tenga esta guerra, va a poder desatar muchas fuerzas interesantes que no solo desarrollará el país, sino que permitirá otros debates. Un debate que se ha escondido, que no se puede hacer porque aquí cada vez que se quiere hacer, meten el cuento de la guerrilla, es el de la concentración de la riqueza. Este es un país de 10 dueños y de mucha gente que vive mal. Ese debate hay que hacerlo. Quiero cambiar de asunto antes de la pausa y por supuesto vamos a continuar después de ella con este tema, y tiene que ver con que hoy el presidente Juan Manuel Santos en Bogotá lanzó el Gran Pacto Nacional Agrario. Él lo había anticipado hace más de 10 días. Y en ese lanzamiento, pues dijo que el pacto consta de 4 o 5 puntos, y los principales son, por una parte, que habrá arancel cero, es decir, no habrá aranceles para los insumos agrícolas; por otra parte, que se va a reabrir el comercio con Venezuela. A propósito de este último tópico, dijo Santos lo siguiente. Venezuela va a comprar a Colombia 40.000 toneladas de leche en polvo y UHT, 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles y 1.700.000 pollitos de un día.
Esas fueron las palabras de Santos. Hubo sectores del agro que no acudieron a ese acto hoy en la capital de la República. Lo que se pregunta mucha gente es si después de tantos años de descuido al campo y de los paros que ha habido en distintas zonas del país recientemente, esta es la solución. ¿Con esto se va a resolver el lío, doctora María del Rosario Guerra? Bueno, yo quedo sorprendida porque cuando uno le hablan de pacto, uno dice va a ser sobre temas fundamentales que van a guiar el desarrollo de un sector estratégico de la economía como es el sector agropecuario, que pesa hoy el 8% del Producto Interno Bruto. Y cuando uno lee esas 3 hojitas que alcancé a recoger que se repartieron, lo que uno ve es que el gobierno lo que está buscando son 2 hechos. Uno, por un lado, validar de cierta manera lo que en La Habana se ha venido hablando y que tiene que ver con el sector agropecuario, y es invitar a un gran grupo de instancias para mirar si pueden llegar a algún consenso con relación a lo que se habló en La Habana. Y segundo, que el gobierno no ha hecho la tarea durante estos 3 años, porque sorprende que para un pacto tenga uno que hablar de temas tan esenciales en la vida de un Ministerio de Agricultura, que es del día a día, como la revisión precisamente de los créditos, las condiciones de los mismos o la revisión de los precios de los diferentes insumos y de las estructuras de costo. Entonces, realmente digo yo, pacto, yo no veo aquí un pacto, yo lo que veo es una manera del gobierno justificar que no ha hecho la tarea en 3 años y que quiere entonces mirar en estos últimos 10 meses que le quedan si es posible mostrar algo frente a la insatisfacción que dejaron los paros y el malestar que hay por la falta de rentabilidad del agro colombiano. ¿Fue eso un pacto, Antonio Navarro, o no fue un pacto? Un pactito. No podemos decir que no es bueno que haya arancel cero para los insumos agrícolas. Eso está bien, debían haberlo hecho en mucho tiempo. Habían hablado de eso hace mucho tiempo, pero no está mal. No está mal que se suspendan la importación de lactosuelos. Pero ¿y qué pasa con la papa? ¿Y qué pasa con la leche? No son los lactosuelos, sino son la leche. ¿Y qué pasa con las salvaguardas que se anunciaron para otros productos agrícolas en los TLC firmados? ¿Y qué pasa con la política de inversión y desarrollo del sector agropecuario? De manera que creo que es un pacto pequeño, que uno no puede decir que todo es malo, pero que le falta mucho pelo para moño. Doctor Antonio, la semana pasada estuve en su tierra, estuvimos en Pasto, y ahí los paperos, los productores de leche, básicamente bastante desorientados, pensando que la problemática era el TLC y que cuando comienza uno a ver que no era por los TLC ni con Estados Unidos ni con Europa, sino por lo que venía de la Comunidad Andina de Naciones, queda uno sorprendido de que el gobierno no está haciendo una pedagogía. Y el tema, por ejemplo, de los contingentes en el caso de leche y del lactosuero, el problema es que no se hizo el control suficiente y hoy se está importando el doble de toneladas de leche de Argentina y de Chile que lo que estaba previsto en los contingentes iniciales. 7:26, ya volvemos. Usted escucha Voces RCN. Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra, Antonio Navarro, Luis Fernando Velasco y Alfonso Prada. Doctor Prada, hablábamos de este gran pacto agrario. ¿Esa será la solución, sobre todo cuando algunos sectores del campo no estaban ahí sentados? Bueno, yo creo que aquí sucedió algo sumamente importante hoy, es que se instala una mesa con muchos actores que tienen que ver con el agro colombiano, y se abre un escenario de confianza, un escenario casi que de reencuentro, de reconciliación, en el que claramente habló todo el mundo. La información que tengo es que intervienen tan solo 2 gremios, la SAC y Fedegan, e intervienen muchas organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de tal manera que yo sí creo que es un muy buen inicio, porque es apenas el primer diálogo que se tiene para la construcción de una política rural en Colombia integralmente vista, con un componente adicional que son los avances que tenemos simultáneamente en los diálogos de paz de La Habana. Recuerde, Juan Carlos y Alejandro, que el primer tema en La Habana, que gastó cerca de 6 meses, fue precisamente lograr avanzar en este tema. Eso muestra la importancia que el gobierno, el país, las propias FARC, lo que va a ser un escenario de posconflicto en caso de que lleguemos, como yo lo espero, a firmar un acuerdo final. Pues obviamente esto va, como lo mencionaban también allí durante la reunión de hoy, va a ser algo así como la pavimentación de una llegada del posconflicto a un tema fundamental de la tierra, del agro, de los campesinos en Colombia, de la relación
relación entre agroindustria, campesino, las tensiones que se dan. Yo creo que comenzamos. Además allí también se debatió la magnitud de recursos que entran al agro, producto de medidas adicionales como mantener el 3 por 1000, mantener las regalías con un enfoque hacia el agro en la dimensión de los temas o de los diferentes temas que como insumos, apoyo técnico, comercialización requieren los campesinos. También que yo creo que comienza un escenario de confianza y diálogo, insisto, es el primero. Y yo creo que esto puede, bien conducido, ir hacia buen puerto. Pero ya lo decía usted, se trata de pavimentar, y dice la silla vacía en su portal hoy, que se trata de pavimentar los acuerdos en La Habana, pero ¿cómo compatibilizar lo que se negoció en La Habana, lo que está ya contenido en el primer punto, y estos nuevos acuerdos que salgan del Pacto Agrario? Yo creo que ese es uno de los retos, es cómo vamos armonizando, porque hay una versión de los agroindustriales, hay una versión de los campesinos, hay una versión de La Habana, hay una versión en el gobierno, hay versiones en los gremios de la producción agrícola y agropecuaria, hay necesidades, hay tratados de libre comercio, en fin, antes de llegar aquí a la mesa, escuchaba a Iragorri haciendo una entrevista al presidente de la SAC, enunciando todo lo que fueron las intervenciones de hoy, mostrando el grado de complejidad que el sector representa para la construcción de una política rural. Aquí lo importante es ver de conjunto el tema, incluido un escenario de posconflicto. Luis Fernando Velasco, ¿es este un primer paso para sacar adelante al campo colombiano, lo del pacto agrario de hoy, como dice el doctor Prada? Juan Carlos, a mí me parece que lo que está pasando en materia económica en los últimos meses no lo hemos sabido leer. A nosotros nos dieron una cartilla de libre comercio, una cartilla de apertura en los mercados, y esa cartilla está cambiando. ¿Cuál fue tal vez el primer y muy bueno y exitoso experimento? Que fue plantear una reforma arancelaria para desestimular masivas importaciones de confecciones y calzado desde China, trianguladas en Panamá, en la zona de Colón. Cuando usted visita hoy los centros de confecciones del país, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Ibagué, encuentra en la entrada de todas las plantas se necesitan operarias. Es impresionante el efecto que ha tenido el haber planteado un arancel de $5 por kilo a las importaciones chinas, y comienza a haber una activación en el calzado, y lo digo porque estoy acompañando permanentemente estos sectores. Fíjese lo que acaba de ocurrir en el sector agrario. Ya se está hablando, con mecanismos incluso que los traen los mismos acuerdos de comercio, no solo el TLC, sino los acuerdos generales de comercio en el mundo, incluso la misma OMC, y son salvaguardas que se pueden plantear. Cuando se dice, bueno, frenemos la entrada del lactosuero, comencemos a generar unos insumos a unos precios razonables, se está cambiando, es una política. Y a mí me parece importante que un gobierno como este tenga el valor de cambiar una política que se ha vuelto casi que un dogma de fe. Otros gobiernos no lo hicieron, y otros gobiernos en el sector agrario se dedicaron a regalarle plata a las que desfilaban en las pasarelas y no a los hombres que trabajaban en las parcelas. Y por eso la gente fue perdiendo la credibilidad y se generó una acumulación de resentimiento que se vio en el paro. Claro, también por errores de este gobierno, pero a mí me parece que ha tenido una capacidad de reaccionar, y este acuerdo, aunque no es la gran constituyente agraria que yo hubiese querido, comienza a ser una puerta de entrada a cosas que se pueden profundizar en el futuro. Sí. Yo quisiera hacer un comentario. Al país de pronto se le olvida que el primer gran golpe del sector agropecuario lo tuvo con la apertura unilateral del gobierno del presidente César Gaviria. Eso fue un golpe que desestabilizó muchísimo el campo. Le tomó muchos años al campo colombiano volver a tener un posicionamiento. En el gobierno del presidente Uribe se lanza una política integral que era agroingreso seguro, que lamentablemente se deslegitima por todo este problema de ese muy reducido grupo de personas que hacen un indebido uso de estos recursos. Pero lo que ahí se buscaba, con recursos asegurados aprobados por el Congreso de 500.000 millones anuales, era precisamente poder atender y preparar a los campesinos, a los empresarios, a la infraestructura, al sector generador de la riqueza del sector rural colombiano,
para enfrentar estos nuevos retos de unos tratados de libre comercio. Lamentablemente eso se paró y estos primeros 3 años del gobierno del presidente Santos no hubo política agropecuaria, no hubo política de desarrollo productivo, hubo política de tierras que es muy diferente y lo que sintió el sector agropecuario y que hoy lo ven con los paros es eso, es que el problema hoy del campo es un problema de rentabilidad y el gobierno hasta ahora está cayendo en cuenta y está reaccionando. Pero Alfonso Prada y Antonio Navarro, no sé quién quiere contestar primero. El asunto es este. El doctor Prada decía, no, aquí hay que tratar de armonizar este pacto agrario con el resultado de los acuerdos que tienen que ver con tierras en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Pero, ¿cómo se van a poder armonizar esas cosas? ¿Qué dirán además los señores de las FARC, con quienes está negociando el gobierno, cuando el gobierno también, por otra parte, está impulsando un proyecto de ley que permitirá legalizar lo que para algunos ha sido ilegal, que es la forma como compraron tierras baldías en lo que se llama la altillanura, grupos económicos grandes como los de los señores del ingenio Riopaila del Valle del Cauca, otros grupos económicos importantes, multinacionales norteamericanas? Doctor Prada, ¿eso cómo se armoniza? Digamos, los señores de las FARC, y no solo los señores de las FARC, el campesinado colombiano, ¿se va a tragar ese sapo de esa ley? Yo creo que en Cuba las partes están avanzando y avanzaron durante este primer punto en la creación, por ejemplo, de un fondo de tierras, mecanismos para titular en forma progresiva los predios a los campesinos, incluso el debate que se va a venir también en el posconflicto, que sale también de La Habana, el de las zonas de reserva campesina, no tiene otra función diferente que garantizar precisamente ese acceso progresivo garantizado de los campesinos a su tierra y el hecho de que precisamente no haya ninguna posibilidad de raparles la tierra, de desarraigarlos de su producción ancestral, de su tradición agropecuaria, y por eso creo que todo esto termina hilando, Iragorri, todo esto termina hilando muy bien. Elemento central, como usted lo mencionaba, tal vez también, digamos, con un sentido crítico en la pregunta, es que tenemos el gobierno en las dos partes. Tenemos el gobierno dirigiendo el pacto y tenemos el gobierno dirigiendo la mesa de negociación de La Habana. De tal manera que no me cabe la menor duda que esto termina armonizándose de la mejor manera posible. Bueno, y estamos todos nosotros hoy en el pacto, digamos, en la reunión del pacto estaban los partidos políticos y el Congreso de la República, a donde tendrá que venir a armonizarse todas estas leyes. Pero lo paradójico es que los campesinos, los que estaban protestando, no fueron o no han querido participar de ese pacto. ¿Cómo convencerlos? No, fueron algunos de ellos, no. Y después se retiraron. Se retiran alguna central obrera en solidaridad con ellos, pero vamos, Alejandro, caminando en el sentido de la reconciliación. Me parece que es normal, digamos, yo lo decía con la encuesta, en el tema del pacto también hay un soroche de los paros. Y en la segunda reunión seguramente hay que insistirles y garantizar que efectivamente estén representados, porque es finalmente con ellos que se construye también como actores fundamentales este pacto. Antonio Navarro, pero se van a tragar los campesinos. En mis tiempos, cuando yo estudiaba primaria, decían que la letra con sangre entra. A tostorrones han tenido que decirle al presidente Santos que pare toda esa firmadera de pactos de tratados de libre comercio como gran cosa, como una especie de tarea que mientras más tratados de libre comercio firmara mejor. Si hasta con China iban a firmar un tratado de libre comercio, si lo hubieran anunciado hace no tanto tiempo. Y obviamente lo que hay que hacer es proteger la producción nacional. Con un tratado de libre comercio con China, a lo mejor no hubiéramos podido poner ese arancel de $5 por tonelada para calzado, por ejemplo, del que acaba de hacer mención el doctor Velasco. Y, como le digo, así está empezando el problema. Todavía los efectos del Tratado de Libre Comercio con Europa en leche no se han empezado a sentir. Pero si en eso, y ya estamos en la situación que estamos simplemente con la apertura de importaciones, solamente con la apertura de importaciones ya tenemos la dificultad que tendríamos. Imagínense cuando tengamos que cumplir con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que nos obliga a tener una cuota de más de 11.000 toneladas de leche, más el Tratado de Libre Comercio con Europa. De manera que yo sí creo que aquí está empezando a punta de empujones, a punta de paros, a punta del paro más grande de la historia del sector agropecuario en la era contemporánea,
aprender el gobierno que hay necesidad de defender la producción nacional. Doctora María Rosario, ¿se han Sí. satanizado los acuerdos Yo comerciales? quiero insistir en un punto y es, Doctora María Rosario. hoy tal vez lo leí en algún tema, pero cuando uno habla con muchos de los agricultores y muchos de los productores del campo, ellos dicen, Colombia ha hecho un gran esfuerzo de ser coproductivo de la cerca de la finca hacia adentro, pero apenas salimos con nuestros productos hacia afuera de la cerca dejamos de ser competitivos. ¿Por qué? Porque el Estado se comprometió en realizar inversiones que no ha hecho, las vías terciarias. El Estado se comprometió en que aquellos productos que son huérfanos en materia de investigación y desarrollo tecnológico lo iba a impulsar a través de Corpoica. No lo ha hecho. El Estado desmontó el financiamiento a la investigación y del desarrollo agropecuario. Fuera de eso, el Estado hoy tiene tasas de interés a los créditos del sector productivo que puede llegar entre 10 y 12%. Eso es insostenible con un sector que no es rentable y el tema no es de renegociar crédito. El tema casi que es de condonación de crédito como se está hablando. O sea, el Estado no ha hecho su tarea. No ha hecho su tarea, entre otras la deterioró como es el de asegurarle la seguridad física a los campesinos, a los productores, que se ha deteriorado con el incremento otra vez de los actos de secuestro, otra vez con el robo, con el abigeato, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que este pacto, que todo lo que sea para bien del sector rural y del agro es muy importante, pero debe llevar eso a lo fundamental, a que el Estado asuma lo que ha dejado de hacer en estos años, que es su tarea de volver competitivo el sector agropecuario colombiano. Luis Fernando Velasco. Dos temitas rápidos. Valoro la actitud de autocrítica que hace la doctora María del Rosario Arias a 8 años de gobierno, con unos pésimos resultados de Andrés Uriel, ningunas definiciones, una carretera Bogotá-Girardot entregada a los nules que todavía están desenredando, y un plan 2500 que es un real fracaso. Pero quiero decir otra cosa, y es, creo que no hemos hecho el debate sobre el tema de las tierras de el Guaviare, del Guainía, de toda esta inversión como debe ser. Y me voy a ir en contravía de mucha gente que hizo el debate sobre esos temas. Mire, esas zonas necesitan altísimas inversiones. Y esas altísimas inversiones para volver a las tierras productivas solo las pueden hacer grandes inversionistas. Aquí lo que hay que pensar es en dónde y cómo tenemos que tener a los campesinos. A los campesinos no hay que mandarlos a zonas de colonización lejísimas. Si a mí me dicen que Río Paila va a coger 150.000 hectáreas en la altillanura y va a hacer unas inmensas inversiones para poner a producir esa tierra, pero a cambio de ello va a entregar tierras en el Valle del Cauca, al lado de Cali o de Palmira o de Tuluá o de Buga, para a través del modelo de Valle en Paz, dejar que los campesinos produzcan comida al lado de las carreteras, al lado de los centros urbanos, yo le jalo a eso. Hombre, China es un país que desarrolló una cantidad de zonas alquilando la tierra, alquilemos las tierras, 99 años, dejemos que el gran capital llegue a donde no pueden llegar los campesinos, pero démosle a los campesinos las tierras donde su trabajo esté al lado de las grandes carreteras, de los grandes centros de consumo, para que produzcan la comida que nosotros necesitamos y no la tengamos que traer ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Doctor Luis Fernando, excúseme, pero yo quiero ver que nos muestre cuántos kilómetros de doble calzada ha hecho el actual gobierno, el presidente Santos, cuántas vías terciarias y secundarias ha hecho, porque lo poquito que se ha inaugurado era lo que venía contratado y en ejecución del gobierno del presidente Uribe. Que falta mucho, muchísimo, pero yo sí creo que hoy, más que nunca, el retraso en iniciar todo el paquete estimado en cerca de 40 billones de pesos que anunció el gobierno Santos, a hoy todavía no ha estado ni contratado ni iniciado. Entonces, yo sí creo que volvemos al mismo punto. Y le respondo ya. Sí, doctor. El gobierno de Santos ha tenido que desenredar la irresponsabilidad de ustedes que entregaron concesiones por 12 billones de pesos sin diseños, y esas concesiones por 12 billones de pesos sin diseños van en 28 billones de pesos y ni siquiera se están ejecutando. Lo que ha venido haciendo con responsabilidad, un poco lento, estoy de acuerdo con usted, es hacer un verdadero diseño de obras, que las están en este momento entregando licitadas, haciendo los contratos, pero con los diseños.
queda muy difícil salir a defender los desastres de Andrés Uriel, pero me parece muy valiente políticamente que ustedes en campaña política estén reivindicando como sus grandes banderas agro, ingreso seguro, el AIS y las carreteras que no hicieron. No, agro, ingreso seguro, 300 y pico mil campesinos beneficiados, es muy importante. 9 que lamentablemente fueron las manzanas podridas de este proceso. Y en las vías, ahí están la vía Girardot, Ibagué, está muchas de las vías y algunas también en su departamento. No, en mi departamento está la de los Nule, que se robaron la plata de la carretera de San José de Isnos. Y si quiere, vaya a la fiscalía y averigüe porque ya están las denuncias. Allá no hay carreteras, en el Cauca no hay carreteras. Y las de Girardot también son las de los Nule, y pregúntele a la gente que está viajando si hay carretera o no. Eso es una vergüenza. Una obra de años y años sin hacer. Pues yo les cuento porque transito esa carretera, la Bogotá-Girardot, no se ha terminado, la que va de Girardot a Ibagué sí se encuentra en buenas condiciones. Y la inauguró el presidente Santos, de paso. Levanta la mano Alfonso Prada. Sí, yo quisiera recuperar algo dicho por el doctor Velasco que me parece de mayor importancia, y recuperando, digamos, el debate del agro que estábamos llevando en la mesa, y es esa armonización entre agroindustria y campesino es algo que debemos lograr. A mí me parece, Luis Fernando, valiente lo que usted hace hoy, cuando sale y hace una defensa de la necesidad de inversión de gran escala, gran tecnología, gran inversión en materia científica y un apalancamiento económico fuerte en regiones de la altillanura, en extensas regiones que no se pueden desarrollar con pequeñas inversiones de un pequeño campesino, no. Hay es que asociar al campesino, hay que asociarlo a este desarrollo y garantizar que con esta gran inversión tecnológica y con este gran brazo financiero se beneficie el desarrollo del agro en Colombia. Pero ¿cuál es la diferencia, doctor Navarro, entre este modelo que está planteando el presidente de las grandes inversiones al modelo que planteaba Andrés Felipe Arias, tipo Carimagua? No, pero yo quiero saber si estamos hablando del debate de las compras de tierras, pero allá donde no hay ni carreteras. Eso allá esos unos lotes de engordo de los que compraron allá para un futuro. Y tierra de muy mala calidad que hay que no hay ni carretera, eso para ir allá hay que ir en avioneta. Entonces yo no sé cómo irán a hacer de un producto que salen de allá. No, a eso están comprando tierras, es un proyecto especulativo de largo plazo, pero no él nos está diciendo que vamos a hacer un gran desarrollo industrial allá, por lo menos en esas tierras de las que estábamos hablando en este debate. Sí, pero en medio de ese debate... Por eso... Sí, senador Velasco. Por eso yo planteo que no las vendamos, alquilémoslas. Sí. Quien quiera tener esas tierras, alquílelas y haga la inversión. Estoy de acuerdo con Antonio Navarro. Usted, me parece de acuerdo. Taiwán toda la vida ha sido el modelo en muchos países. Yo estoy totalmente de acuerdo yo creo con que eso, vamos caminando en esa vía. Yo creo que vamos caminando en esa vía del arrendamiento y de buscar mecanismos que permitan ese desarrollo. Con todo el respeto, vamos caminando a tumbos, doctor Prada. Sí, en medio de este debate también ha surgido otro, que es cómo financiar el tema del campo. Inicialmente el gobierno había presentado un presupuesto para el campo, se modificó, ahora se habla de una pequeña o mini reforma tributaria para poder garantizar los recursos, extender el 4 por mil. ¿Los recursos para el campo que está planteando el gobierno son suficientes o no, doctor Prada? Pues tomamos una decisión en comisiones económicas hace menos de 48 horas, que fue precisamente incrementar en 3 billones de pesos, buscando no hacerlo irresponsablemente, sino con fuentes ciertas de financiación como el sostener, digamos, el 4 por mil en el tiempo para garantizar que tengamos una fuente, y también estamos pensando en el mediano plazo y en el largo plazo con el soporte que nos da la fuente de regalías, mantener una fuerte inversión que puede llegar a los 18 billones de pesos. En cambio de asunto, estábamos hablando de los paros, y después de la resolución de algún bloqueo de vías o de algunos bloqueos de vías, pues ha habido distintas reacciones, sobre todo de expresidentes. La relación, por ejemplo, entre Andrés Pastrana y el presidente Juan Manuel Santos no está muy bien, pero en cambio otro expresidente conservador, Belisario Betancur, le ha hecho llegar una carta, que la tienen ustedes sobre la mesa, al presidente Santos, una carta muy breve que me permito leer. Dice: Bogotá, septiembre 10 de 2013, señor presidente, carta de Belisario Betancur a Juan Manuel Santos. En momentos de vandalismo ha mantenido usted la institucionalidad. En situaciones de terrorismo ha afirmado usted la autoridad. En trayectos de intemperancia, usted ha enaltecido el poder de la palabra y exaltado el diálogo ante las protestas legítimas de los campesinos.
y en la esencialidad de nuestra patria, usted es faro, yunque y escudo. Señor presidente, es usted un estadista, es usted un patriota. Con su esposa, sus hijos y los miembros de su gobierno reciba usted el apoyo del ciudadano y expresidente Belisario Betancur. Doctor Navarro, ¿qué opinión le merece esta carta? Muy generosa la carta del doctor Betancur, mis respetos por decir tantas cosas buenas y elogiosas del presidente Santos. Pues no la comparto, pero respeto mucho al presidente Betancur y aprecio su generosidad. Luis Fernando Velasco. El presidente Betancur ha sido un excelente expresidente, porque no quedó enamorado del poder, sino de una posibilidad de servir. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que le escribe al presidente Santos, pero es lo que uno esperaría de los señores expresidentes, que si tienen algo que decirle a los presidentes se lo digan en privado, pero no quieran seguir siendo las vedettes de siempre. Mira, estos países necesitan renovación. Esto necesita que los expresidentes sean los viejos de las tribus, que den consejos en privado y que dejen gobernar en público. Y me parece que eso está haciendo Belisario y Leonel Tess, independientemente que uno esté de acuerdo o no. Y los que no hacen eso es que o no pudieron hacer las cosas en su gobierno o quedaron con una nostalgia de poder terrible, y no hablo de alguien en particular, sino de todos en general. María del Rosario Guerra. Con todo el respeto y el aprecio por el expresidente Betancur, pero también creo que mucho de lo que ella ha afirmado no es la realidad de lo que vimos en este momento que se vivió que se ha vivido en las últimas 2 semanas en el país. Y antes de la pausa, Alfonso Prada. No, yo subrayo, digamos, la última frase, que es el presidente trata como un patriota al presidente Santos. Yo creo que en medio de las diferencias que pueda haber entre Uribe y Santos, en fin, en lo que ustedes quieran, Santos es un patriota, Santos es un hombre bien intencionado. Puede que aquí quienes hacen parte de la oposición y no están de acuerdo con sus políticas, en fin, lo que no creo que de ninguna manera haya la desconsideración de trato como para no mencionarlo así. Mire, yo en una frase, me ha gustado muchísimo la forma como asumió la iniciativa en los mecanismos refrendarios del proceso de paz. Me gustó mucho verlo ahora reafirmar el concepto de soberanía frente a la crisis que tenemos nosotros con nuestro archipiélago en San Andrés, y me encanta hoy verlo liderando con campesinos, con trabajadores, con gremios, este tema del agro. Ahí hay un patriota que está intentando hacer las cosas. 7:56, ya volvemos. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces de RCN con Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Antonio Navarro y María del Rosario Guerra. Anoche estuvo en este programa Simón Gaviria, era uno de los invitados, el director del Partido Liberal y expresidente de la Cámara de Representantes. Y en un momento dado, hablando de posibles candidaturas, le mencionamos que un día antes, 24 horas antes, el expresidente conservador Andrés Pastrana dijo que, por ejemplo, un candidato que podría enfrentar a Juan Manuel Santos si se lanza la reelección, podría ser Germán Vargas Lleras, su ministro, quien fuera su ministro del Interior y su ministro de Vivienda. Le preguntamos a Simón Gaviria si el Partido Liberal apoyaría una candidatura de Germán Vargas Lleras, y atención, dijo lo siguiente. El Partido Liberal no tiene plan B, y enfatizo eso enérgicamente. No hay plan B. Nosotros no, esa lógica a nosotros no nos sirve, no nos conviene. La Fundación Buen Gobierno al contrario, nos viene preocupando en algunos aspectos, en la manera como viene su funcionamiento. Nosotros no tenemos plan B. En su momento miraremos el tema, pero nosotros no tenemos ni un preacuerdo ni un compromiso con Germán Vargas. La verdad es una aspiración muy compleja, porque pues sería voltearse, se le volteó a Serpa, se le volteó a Uribe, y ahorita volteársele a Santos. Creo que el pueblo colombiano cobraría muy duro una decisión de Germán Vargas en ese sentido. O sea, ¿lo de buen gobierno puede ser una volteareta? Pues si buen gobierno acaba utilizándose en ese sentido, pues sería un gran daño para la coalición de gobierno, que sin duda se golpearía mucho en ese sentido. Pero no creo que Germán Vargas, después de la manera como se le fue a Serpa, después de la manera como se le fue a Uribe, sea capaz de írsele a Santos después de la generosidad que el presidente ha mostrado con él. Pero ¿y si Santos apoyara a Vargas, qué haría el Partido Liberal? No tiene compromiso en ese tema. ¿Cómo les pareció esa declaración, doctor Alfonso Prada? Pues no sé, ellos a veces los veo uno muy junticos y a veces muy separados. Realmente me sorprende tanta la agresividad de Simón con Germán. Yo estoy hablando con Germán hace unos días y lo veo absolutamente comprometido en el trabajo de estructurar la fundación como
como parte de la estrategia de apoyar al presidente en caso de que en noviembre anuncie su reelección. Y en esa vía, pues es uno de los coequiperos que junto con Simón Gaviria hacen parte como del mismo combo. Pareciera que fueran esos enemigos, ¿no? Sí, doctor Navarro, ¿fue muy duro o cree que realmente Germán Vargas Lleras pueda traicionar también al presidente Santos? Pues la verdad es que en la costa dicen le dio muñeca. Le dio duro. Le sonó las narices. Sí, fue duro. ¿Y qué pensará Vargas Lleras sobre esas palabras de Simón Gaviria? Bueno, eso sí hay que preguntarle a Germán, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el Partido Liberal no se va con Germán Vargas si Santos no se presenta a reelección. Y va seguramente a tener su propio candidato y van a escoger un candidato liberal para meterse en la disputa presidencial. Sí. Preguntémosle al liberal de la mesa, Luis Fernando Velasco. Simón planteó algo que todos conocemos. Vargas es yerista. Él cree en él. Y pues eso es importante en un líder. Imagínese qué grave que un líder no crea en él. Y lo que dice el doctor Antonio Navarro es cierto. El Partido Liberal es un partido que hizo 8 años una oposición seria, coherente, frente a un monstruo como líder, y lo digo en el buen sentido de la palabra, que era el señor expresidente Uribe, y ahí nos mantuvimos, crecimos, creo que electoralmente y como un partido que genera propuestas y opinión y que ha soltado unas leyes y unas propuestas, pues ha recuperado mucha credibilidad y tiene sus propios líderes y tiene un semillero de personas que vienen desde abajo empujando, y un partido cuando es mayoritario no busca un candidato en un partido minoritario, de manera que el partido no tiene plan B, o por lo menos el plan B no es Germán Vargas, que es el plan A de Cambio Radical y es su propio plan A. Pero hoy todos estamos con Santos y yo creo que Vargas va a estar con Santos y mucha gente va a estar con Santos, a no ser de que el presidente diga algo distinto, no lo creo. Y si dice algo distinto, pues saldremos a hacer el debate y nos encontraremos con personas tan importantes como Antonio Navarro, que significa algo importante en el país. Nos encontraremos puede ser con el mismo Vargas, con un buen candidato de Centro Democrático que los tiene, con un candidato del Polo y con otros candidatos. Y lo interesante y lo que hay que decirlo con toda claridad, este país tiene gente para gobernarlo. Aquí no hay que caer en lo que caímos durante los últimos años, que si no estaba el Mesías, todo era caos. No, aquí hay gente buena y el partido la tiene. Pero el ADN de los Lleras y de Germán Vargas Lleras no es liberal, porque finalmente se había hablado hasta hace poco de la confluencia de de Cambio Radical con el Partido Liberal. Senador Velasco, pero este no es un problema de ADN, este es un problema de ideas. Si usted compara el ADN con las ideas, pues se da cuenta que el ADN, por lo menos de Lleras, se está tirando un poquito más a la derecha de lo que era hace 3 generaciones. María del Rosario Guerra, ¿qué piensa de esas palabras de Simón Gaviria? Pues a mí no me extraña si Santos fue tan desleal y traicionó las tesis con las cuales fue elegido, porque si no, nunca hubiera sido presidente de la República. No me extraña que se vuelvan dentro de aquellos que estuvieron cercanos a él a dar este tipo de circunstancias. Aquí lo que está mostrando el presidente del Partido Liberal, que sí me sorprende, yo soy de base liberal también, es que el Partido Liberal, al decir que no tienen plan B, están dejando de lado cualquier vocación de poder. Para un partido tan tradicional sí le sorprende a uno, y básicamente pues esto que se está planteando hoy, y cuando hacía unos meses hablaba de la reunificación de todos alrededor del liberalismo, también me sorprende. Eso lo que está mostrando es que el presidente Santos está haciendo todo lo posible, a pesar de lo adversas que son las encuestas, para reelegirse, y si le toca también dejar de un lado a su exministro del Interior y de Vivienda, pues lo hará, y así hará también el exministro Vargas Lleras.
Hay otra noticia que tiene que ver con lo ocurrido en el día de hoy, y es que el presidente Juan Manuel Santos denunció el Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional. Algunos creen que esto fue una medida tardía, por ejemplo, el senador Juan Lozano dice que llegó tarde y mal, en resumidas cuentas, y que ya había una demanda semejante. ¿Sirve de algo esto? ¿Es una medida política? ¿Tiene utilidad? Luis Fernando Velasco. Claro que tiene utilidad. Estoy de acuerdo con el doctor Lozano. Esa medida debió hacerse cuando él era ministro y estaba en el gabinete. Se debió plantear desde esa época. De pronto nos demoramos un poco como Colombia. Pero mire, independientemente hay un mensaje político. Y aquí quiero hacer un reconocimiento. Me gustó ver a Clara López y al señor expresidente Uribe diciendo, presidente Santos está en el camino como lo ha venido diciendo la Unidad Nacional, porque en estos temas podemos darnos durísimo internamente, pero en temas de frontera debemos estar muy integrados, muy unidos. Si tenemos que hacer críticas, hagámoslos en los escenarios que tenemos que hacerlo, de manera que me ha gustado no solo la decisión del gobierno, sino de distintos líderes, incluso de la oposición, diciendo todos estamos en el mismo camino. Doctor Emanuel Rosario, ¿se demoró el presidente en presentar esa demanda en la Corte? Se demoró, pero lo más importante es que nosotros, y en eso comparto con el senador Velasco, tenemos que defender el territorio de Colombia, con su isla, con San Andrés, con su mar territorial, con su zona exclusiva de explotación económica, y todo lo que haya que hacer, aunque tarde, hay que seguirlo haciendo, porque San Andrés nos debe doler a todos y nosotros tenemos que en eso responder, aunque tarde, con las decisiones que sean del caso. Doctor Alfonso Prada. Pues es que este pacto de Bogotá se da tal vez desde la década de los 40. Tarde es decir que llegamos 70 años tarde tal vez a rectificar. Aquí pasaron todos los gobiernos, absolutamente todos, y nadie visualizó que someterse a un tribunal internacional sobre el cual Colombia no tiene ninguna incidencia, que deciden en un idioma que no es el español, que no están ni siquiera en el continente, que no conocen la isla de San Andrés, que no conocen el Caribe, que no conocen Colombia, era someterse a una incertidumbre de este tamaño. De tal manera que no es que llegue tarde, me parece que llega en el momento en que después de los errores de todos los gobiernos que durante todas estas décadas pasaron inermes pues sobre ese pacto, pues se requiere una actitud seria frente a la comunidad internacional. Además, hila con una que la semana entrante va a llevar el presidente Santos a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, a plantear cuál es el papel de la fiscal de la Corte Penal Internacional, cuál es el papel de la Corte Penal Internacional frente al proceso de paz colombiano, cuál es la soberanía que vamos a reclamar nosotros, porque el tema de la paz en Colombia no es un tema simplemente de Colombia, es un tema de la región, es un tema del planeta que requiere zonas pacificadas y países en tolerancia, en armonía. Nosotros estamos trabajando por una paz en la que las cortes internacionales nos amenazan incluso con que van a invadir nuestro sistema judicial colombiano cuando estamos haciendo la paz desde nuestra perspectiva. Por eso creo que hacer esta denuncia del pacto hila dentro de una política internacional que reclama respeto por la soberanía colombiana. Pero no se expone Colombia eventualmente a un conflicto en términos internacionales o por lo menos dificultades diplomáticas con Naciones Unidas por cuenta de esa denuncia o esa demanda. Hay un diferendo que está por fallarse en La Haya entre Perú, por ejemplo, y Chile, muy parecido al nuestro en zona también marítima, y la posición del presidente era recibida también por esos países como una posición interesante, porque ambos países están cogidos del techo después del fallo, que además no afecta a Colombia, además afecta a Jamaica, Costa Rica, Panamá. Es un fallo supremamente complejo que es prácticamente inaplicable, como lo anunció el presidente Santos. Pues esta posición tiene eco automático no solamente en países de Centroamérica, del Caribe, sino también del sur y de muchas partes del planeta, en el que la incertidumbre se ha apoderado de este tipo de cortes que van decidiendo sin el conocimiento y el impacto de las medidas que están generando, como en San Andrés. Por eso creo que esta denuncia del pacto ante la Corte va dentro de esa vía, va dentro de una vía consistente de una política que hace respetar a Colombia en la comunidad internacional. Doctor Antonio Navarro, ¿sirve de algo esa demanda ante la Corte? Bueno, yo desde el primer día que conocimos la decisión de la Corte de La Haya, mediante un trino texto como se hace ahora las respuestas inmediatas, dije con toda claridad que no pensaba que había que bajar la cabeza y perder 75.000 kilómetros de territorio de uso económico, del territorio
marítimo colombiano. Por eso me uno mi voz a esa unanimidad que hay ahora de que sí, hay que tener una posición por encima de las diferencias políticas, por encima de los partidos, por encima de los temas internos en el asunto de la defensa, de la posibilidad de que el fallo de la Haya no cercene los derechos colombianos en la magnitud pues en que lo hace en su redacción inicial. Este es uno de los pasos, tardío por supuesto. Ya se había planteado esto hace unos años, pero ni siquiera se consideró en su momento. Pero bueno, de todas maneras, aquí no vamos a mirar las diferencias, sino las identidades, y es que en asuntos como este de soberanía nacional tenemos que tener unidad todos los colombianos. Un último asunto que concierne a todo el mundo, Alejandro Villegas. Y en el cual es protagonista el senador Velasco, y es la propuesta para bajar el precio de la gasolina a propósito de la decisión de la Corte Constitucional. Ha dicho el senador Velasco, y lo ha respaldado el Partido Liberal, que se podría reducir en 1.000 pesos el galón de gasolina. Él compara los precios de otros países y dice que en Colombia cuesta producir un barril $29 y se está pagando a $99 el barril. Senador Velasco. Senador Velasco. Pues es mi vieja tesis, pero ya respaldada por documentos oficiales de Ecopetrol. Ecopetrol le responde a los camioneros en el reciente paro, los invita y les dice, mire, es que no podemos hacer nada porque mire nuestros costos, si se les va un papel, no sé si a propósito o accidentalmente, en donde se señala que a todo costo, dígase bien, a todo costo, producir un barril de petróleo en Colombia vale $29. Y cuando hablo de a todo costo, son los pozos que se perforaron y no salieron, las carreteras, oleoductos, todo lo que necesita, todas las facilidades, todos los estudios geológicos, todo. Y claro, nosotros tenemos que pagar como sociedad $99 por ese barril. Sí, pero senador, y hay otras petroleras que lo producen a 20, aún a $15, y se tiene que pagar 99. En algún momento llegamos a pagar 120 y $130 por barril. Cuando usted tiene un punto de partida en costos en donde alguien se queda con semejantes utilidades, evidentemente usted tiene la cuarta gasolina más cara del mundo de países productores de petróleo. Hoy un ciudadano americano que gana 9 veces lo que gana un ciudadano colombiano paga una gasolina de mejor calidad y más barata que la colombiana. Entonces, esa lucha hay que darla, porque el tema, y con esto termino, es un tema de costo país. Si nosotros queremos un agro productivo, una industria productiva, tenemos que darle unos costos que les permita competir. Y cuando tenemos los costos de energía eléctrica, de combustibles, de insumos que tenemos en Colombia, pues evidentemente no somos competitivos, estamos perdiendo mercados y estamos perdiendo empleo. El tema de la gasolina no es un tema de defender ricos con carro, sino de defender costo país para que los sectores populares tengan una canasta familiar más asequible y para que los sectores productivos puedan producir a unos mejores costos y ganar nuevos mercados. Senadora, ¿cuánto es el precio de un galón de gasolina en Colombia en dólares? En dólares en este momento nos estamos acercando a 4.70, 4.60. Pues en Washington está 3.57 en las gasolineras más caras Exxon. Aquí estoy viendo. Sí, pero de buena calidad. Porque la gasolina colombiana no se podría vender en Estados Unidos porque el octanaje no da para venderlo y es altamente contaminante. Alfonso Prado, ¿usted ve viable que se baje el precio de la gasolina en Colombia? Pues a mí, digamos, lo que me preocupa, yo entiendo todo este razonamiento que se ha planteado, pero es evidentemente que es una discusión fiscal supremamente delicada. Yo entiendo nuevamente el razonamiento frente al costo o el precio y el comportamiento internacional, pero el impacto de la medida tiene que ir acompañada del lleno del hueco fiscal que crearía en casi, no sé, como 2 billones y medio. 2.6 billones de pesos. 2.6 billones. Alfonso, ¿me permite decir una cosa? Fernando, claro que sí. Ahí, una cosa, Dale, mire, dale. es que esa es la confusión. Es que quien se está quedando con la plata no es el Estado vía impuestos, sino las petroleras vía un decreto que hace que un producto que ellos extraen, no que hacen, porque el petróleo está en Colombia y quienes vienen a pedir concesiones vienen a sacar petróleo colombiano, sacan petróleo colombiano a $15, a $20 y hasta $25 barril y se lo tenemos que comprar nosotros a $99 hoy, hace algunos años a $130.
Ahí está la trampa. Y esa trampa no afecta los ingresos fiscales. Es más, una el día pregunta, que la Luis sociedad Fernando, colombiana para participe con más plata, va a recibir más. Para aprovechar tu conocimiento, ¿cómo se afecta el Fondo de Estabilización y qué impacto tiene esto? Es que el Fondo de Estabilización es una ficción que dice que como nosotros tenemos que pagar gasolina colombiana a precio de gasolina importada desde la costa del Golfo de Estados Unidos, cuando sube la gasolina, suben los precios, y cuando baja la gasolina, no bajan automáticamente los precios, porque supuestamente se guarda una plata para reponer los aumentos que no se hagan completos al consumidor colombiano. Es una ficción contable que yo nunca he creído que exista. Se lo digo con toda honestidad. Tan no existe que el presidente Uribe un día decidió bajar 400 pesos el galón de gasolina, recuerdo. Y este mismo gobierno ha congelado varias veces el ACPM. De manera que eso es más una manera de escudar decisiones políticas en soluciones técnicas. Un tema que yo no creo que valga la pena desestimar, yo digamos lo pongo en evidencia porque estaba un poco en tu argumento, es el hecho de que no más del 15% de la población tiene carro, ahí hay un consumo de gasolina, hay un pago de una sobretasa que llega finalmente a la inversión de los sectores más marginados en los municipios colombianos y también tiene un impacto, y esto no es ni una falacia ni es un sofisma, es que no se va a tocar la sobretasa. Es una realidad, pero obviamente al bajar, baja necesariamente. Bueno, nos quedan exactamente no baja, 60 segundos. No baja porque ya no es un porcentaje. Claro, te baja, Luis Fernando. Nosotros tenemos pesa el 13.7% la sobretasa. El 28% de la estructura de precios son impuestos. De ahí la sobretasa es 13.7%. No, pero mira que en Nariño, donde tenemos un precio subsidiado de la gasolina, se disminuyeron los ingresos de sobretasa de las alcaldías y la gobernación. Ah, no, pero es que eso es distinto. Claro, pues te no, es que es distinto, doctor Navarro. No, sí le voy a explicar. Es que allá, en el decreto, bajó todo. Bajó los impuestos. Hoy la sobretasa es una cifra fija, lo mismo que el impuesto global, no un porcentaje. Sí. Pero se nos acabó el tiempo. Es 1.168 pesos aproximadamente. Entre la estructura del precio pesa cerca del 13.7. Ahí usted, senador, es uno de los que más ha batallado ese tema y de los que más conoce el tema. Pero sí encuentra uno realmente que 28% son muy altos que pesan los impuestos y 50% que sí, pesa el ingreso al productor de gasolina, tenemos realmente ahí 78, un peso del 78% sobre el precio final. Ahí hay que mirar que estamos con una volatilidad muy grande, quedamos ahora con la decisión de la Corte y atados al precio internacional del petróleo. Y se nos acabó el tiempo. Gracias, María del Rosario Guerra, Antonio Navarro, Luis Fernando Velasco y Alfonso Prada. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN 8:28.